manifestaciones civiles. Está Paula Klatschko. Ahí está, te habían dicho, es socióloga. Te quiero escuchar, Paula, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Sí, yo he trabajado desde, en este libro también recientemente, soy profesora en varias universidades, estamos investigando distintos fenómenos que atraviesan nuestra América, sobre todo los gobiernos progresistas que asumieron a partir de más o menos en promedio a partir del 2000, Hugo Chávez marcó un camino, y bueno, siempre cuando uno compara en la historia hay que tener las referencias del pasado, de lo que era la Venezuela y por qué a las burguesías, a los empresarios, a los Estados Unidos, a la Liga de Gobiernos de Derecha que actualmente gobiernan en gran parte de América Latina les da tanta bronca que haya un gobierno revolucionario en Venezuela, pero sobre todo hay otra parte que no se conoce bien, que es la revolución verdadera, la revolución por abajo, que el gobierno apoya, sostiene, apalanca, pero la revolución no son las comunas, son los consejos comunales. En este momento hay más de 1.500 o 1.600 comunas en toda Venezuela, son comunas autogestionadas, que tienen sus recursos, que tienen sus parlamentos, que tienen sus productos autogestionados, agrarios en general o urbanos. Y la revolución venezolana, más allá de que algunos sectores de clase media o media alta, y sobre todo los ricos, los que estaban acostumbrados a vivir de esa renta petrolera que después se distribuyó en el pueblo, no quieren perder sus privilegios, pero eso es algo que ha pasado en todas las revoluciones en el mundo, y quiero decir que la revolución venezolana es la más pacífica de las revoluciones en la historia. ¿Sí? Si miramos la historia desde la Revolución Francesa, tan festejada por las burguesías en el mundo entero y admirada, ¿no? Que nuestros patriotas levantaron las banderas de la Revolución Francesa, donde hubo desgraciadamente un costo humano enorme, y de ahí en más todas las revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución, por supuesto la Revolución de Octubre en Rusia, la Revolución también cubana cuando fue invadida por mercenarios financiados por los Estados Unidos, también demandó cuotas de sacrificio humano. En cambio, la revolución venezolana viene emprendiendo un camino de reformas pacíficas. El problema es que lleva todo el tiempo, justamente si miramos quiénes se oponen. Muertos hay igual. Sí, claro, en estos meses, porque hay un proceso de golpe, hay un golpe de Estado en proceso, que ya es el tercero o el cuarto. El primero fue en 2002 y fue vencido porque el pueblo defendió al gobierno revolucionario en la calle. Entonces, ¿cómo podemos entender que un dictador se supone de izquierda? Cosa rara, porque en general las dictaduras en América Latina fueron siempre apoyadas por las corporaciones mediáticas, las corporaciones empresarias, ¿no? Lo que es el capital más concentrado, y los Estados Unidos apoyaron todas las dictaduras en el Cono Sur y en Centroamérica, y cuando hubo gobiernos más democráticos, incluso que ni siquiera planteaban revoluciones, pero planteaban una distribución de la riqueza mayor, fueron financiados, apoyados con recursos, con inteligencia de la CIA, por ejemplo en Honduras, en Paraguay. Hace un punto que ya ha sido como así. Usted fue embajador en Venezuela. ¿Cuál es la formación que tiene la socióloga? Doctora en sociología. Y doctora en historia. No, soy socióloga por la Universidad Nacional, de Buenos Aires, y soy doctora en historia por La Plata. La Universidad Nacional de La Plata. ¿Das clases dónde? Sí, en varias universidades. ¿En cuál? Estoy en la Universidad Nacional de José Cepaz y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y también quisiera después tener una posibilidad, porque acá hay como todo, 1, 2, 3, no sé cuántas voces discordantes. Nadie habla tanto como vos. Discordantes, no concordantes. Lo que no termino de entender es cuál es el criterio para decir que... Vamos a hablar de la democracia en Venezuela, que pretende ser un Estado en transición hacia una democracia que exceda los límites de la democracia representativa, capitalista, occidental, que es la democracia representativa a secas y que intenta ir más allá. Por eso mencionaba al principio la cuestión de las comunas y la cuestión... La cuestión de las comunas y la cuestión de los consejos comunales. Ese proceso justamente no hace falta leer libros de historia, porque es una historia que se está escribiendo ahora, y esa es la verdadera revolución. Y el gobierno también es otra parte de la revolución. La revolución es todo eso. Y justamente se generan la propiedad comunal, la autogestión comunal, la decisión comunal de todos los asuntos de esas más de 1.500 comunas y más de 45.000 consejos comunales, que es lo que se desconoce. Pero además, ¿por qué digo que es profundamente democrática, ¿no?
¿Por qué? Porque primero que ahora la violencia la está ejerciendo, yo no concuerdo que sea el Estado, al contrario, la violencia la está ejerciendo la oposición violenta, que destruye hospitales, maternidades, quiere tomar cuarteles, tira bombas desde helicópteros, mata... a ver, si uno... Espera, perdóname, quiero agregar esto. Si uno hay alguno con una remera roja, es incendiado. Incendiaron a 3 personas por osar decir que son chavistas. Yo todos estos años de revolución, y si me dejan Paula, estos contextos, porque es una 75 revolución, las personas muertas en su mayoría son chavistas o son producto de las propias manifestaciones violentas. Paula, perdón, Santiago, perdón. No es el Estado, la policía en Venezuela tiene prohibido. ¿Me dejan terminar, por favor? ¿Me dejan terminar? Porque si no, me voy. Porque acá estoy como te mando un beso grande. Yo escuché, entonces, déjenme hablar. Bueno. Entonces, digo, la policía en Venezuela tiene estricta orden de andar sin armas letales y en el caso de algunos policías que utilizaron fuera de servicio armas reglamentarias o no, están procesados y detenidos en la mayoría de los casos. Y el presidente, y aparte hubo 19 elecciones, de las cuales el chavismo ganó 17 y las 2 derrotas las reconoció. El presidente Maduro es un presidente legítimamente elegido en las urnas. Aparte hay 5 poderes de los cuales 2 están manejados por la oposición y siguen vigentes. La Asamblea Nacional en estos años de gestión nunca estableció una sola ley, sino que se dedica a ver cómo bajar a Maduro. Y yo me pregunto, ¿por qué una enorme parte, porque es verdad que está dividido, pero una enorme parte de Venezuela marcha y sigue apoyando al gobierno y sigue apoyando a las comunas? Está en la calle, si fuera tan fácil. ¿Y por qué el Estados Unidos no ¿por qué Estados Unidos no da un golpe, como decían por ahí? Porque el Estado, porque justamente las Fuerzas Armadas son revolucionarias. Señora, somos muchos. Paula, yo me... ¿A vos qué te produce que haya tantos muertos? Que no sos de la oligarquía, ni imperialista, ni nada por el estilo, ni mala. Bueno, a mí me produce dolor y veo que el gobierno venezolano está por todos los medios convocando al diálogo permanentemente, con la mediación del Papa Francisco, con la también mediación de expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero. Por todos los medios está todo el tiempo permanentemente invitando al diálogo. Y también incluso busca una salida pacífica mediante la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué tiene a todos los opositores presos? No, no están todos los opositores presos. Un grupito bastante grande. 2 o 3 que no. Como dicen 300 personas. No, bueno, primero que creo que debería haber muchos más en función de las barbaridades que están haciendo ahora, pero no presos políticos, en todo caso son políticos presos, como Leopoldo, como Leopoldo López, por supuesto. ¿Por qué? Porque están organizando este tipo de terrorismo foquista, porque vos decime cómo se llama quemar destruir una maternidad con los niñitos adentro, cómo se llama destruir escuelas, cómo se llama quemar personas. En ese caso no serían presos, no serían presos políticos. En ese caso sería, discúlpame, ¿me dejas terminar? No, en ese caso sería, déjame responderte. Digo, porque en ese caso sería delitos cometidos y que hay que sancionarlos. Entonces a mí me parece que en Venezuela hay que rápidamente restablecer el orden constitucional, el orden institucional. Por favor, y la verdad que... A ver, un minuto, sí, Anguita, a ver. Hay un dato que me parece... Bueno, ¿Vos viajás comúnmente allá? ¿Cómo? ¿Viajás comúnmente a Venezuela? No. O sea, ¿lo ves desde acá? No, he viajado, pero no comúnmente. He ido. ¿La gente tiene alimentos a su disposición? Tengo preguntas cortitas. ¿La gente tiene alimentos a su disposición? No te voy a contestar sí o no. Si me pedís que diga sí o no, No, no. pero sí Porque o no, hay un contexto, hay un desabastecimiento programado, inducido y selectivo. Hay un boicot enorme. También lo tuvo, como a la señora le gusta comparar con Cuba, por supuesto, mucha honra. También lo hubo, por ejemplo, en los 90, en el periodo especial. Está bien. Cada vez que hay un proceso popular... Sí. Hay un boicot enorme de parte de las corporaciones internacionales. Hay medios de comunicación que actúan con libertad y pueden decir Maduro es un payaso. ¿Hay Evidentemente, o no hay? eso, pero es evidente. ¿Cuáles? Justamente que la señora, y está lleno de medios, pero en el mundo entero. Pero veamos algún ejemplo. Danos uno, veamos los diarios. Veamos los diarios. Digamos uno. A ver, discúlpame, yo le invito a cualquiera que no solamente los diarios de Venezuela, que no sean, como dice, por suerte existen
Telesur y Venezolana en Televisión, que informa la realidad de lo que pasa para muchos latinoamericanos, por supuesto. Después la mayoría de las corporaciones, como esta incluso, y la mayoría de los poderosos, porque sabemos que hay monopolios mediáticos en toda América Latina, que están muy interesados en defenestrar, y por eso nosotros nos tomamos el trabajo de venir acá y poder hablar, porque sabemos que estos programas las escuchan muchos trabajadores, muchos humildes, y no queremos que queden las voces solamente de la gente que tiene una visión de derecha. Y tenemos la libertad y la grandeza de darle la oportunidad a todo el mundo. A ver, sí, por favor, Paula, sí. No, bueno, por eso. De hecho, le dicen de todo a Maduro, le dicen dictador, asesino, esto, el otro, a Chávez también le decían, y él tiene el derecho también de expresar y de decir también lo que quiera. Por supuesto que la capacidad de amplificar las voces que tienen las corporaciones mediáticas que monopolizan los medios en todo el mundo, porque si uno mira también los diarios de España, etcétera, la verdad no ocurre. Ocurre una sola cosa, parte. Santi, Por ejemplo, la hipocresía de hoy, ¿no? De pedir hablar del libre tránsito, de la imposibilidad de transitar en las calles y festejar cuando la policía de los países gobernados por la derecha como el nuestro reprime, y allá la policía tiene prohibido cargar armas letales. Pero eso es foquismo. La mayoría de los 85 Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero igual has hablado más que nadie, sí. Hablaron más si hubieran invitado a más que piensan más o menos como yo. Él es un profesor, es un colega. Usted vio... Bueno, yo quería decir que estuve en Venezuela hace poco, ya que me ¿Cuándo? estuve en abril de 2016 y estuve visitando justamente una comuna socialista en el estado de Coro. Y estaba construida sobre lo que había sido como las de acá que abundan en América Latina, había sido un barrio enormemente miserable de casitas de chapa construido sobre un gran basural. Nuestras villas, y ahora es un hermoso barrio de casas de cemento con una plaza hermosa, envidiable de cualquier barrio de clase media de Buenos Aires, y tienen una escuela y tienen un consultorio odontológico y toda la gente sonríe con sus dientes, y tienen cosas y tienen viviendas que no, el gobierno venezolano entregó más de 1.600.000 viviendas. Entonces hay esta pobreza inducida que es producto del boicot sistemático de la contrarrevolución. Hay otra que es la pobreza estructural, que ha tenido enormes avances. La FAO, y esto, ¿no? La FAO de las Naciones Unidas reconoció y aprobó la enorme lucha de Venezuela contra el hambre. Paula, hay que ir a vivir a ese paraíso terrenal. Hay que ir a vivir a ese paraíso terrenal. Hay que ir a vivir ahí. Vayamos a vivir ahí, por favor. No, porque vos nunca fuiste, pobre, no Sí, creo que fui. estés en ¿Sabés qué pasa? Yo fui y la señora está mintiendo. Entonces, como ese es un paraíso terrenal tan extraordinario donde hay medicamentos, pobres, donde hay remedios, donde hay libertad, donde hay dientes, donde hay todo eso, anda a vivir allá. ¡Qué fantástico! A mí me Vivilo allá, no acá mintiendo. El problema es que no es vivir, los que luchamos en el mundo entero desde acá. por el mejor. Sí, por supuesto, porque acá también hay mucha miseria, y ahora que gobierna Macri, la miseria aumenta, echan gente, trabajadores todos los días, entonces estamos acá peleando, y hay una unidad latinoamericana que Chávez fue el encargado de justamente avanzar en esa unidad latinoamericana que avanzó bastante, pero justamente el boicot contra Maduro, contra la revolución venezolana, se da a partir de que los Estados Unidos toman coraje a partir del ascenso de gobiernos de derecha. Qué pena que no vino acá el eso, golpe de Temer en Brasil, el ascenso Paula, de Macri acá en Argentina. ¿Cristina también entra dentro de esa persecución? No, ¿qué persecución? Perdón. No, como vos hablaste que hay como una persecución contra todos los líderes regionales. Yo lo que digo populistas. es que desde que la derecha avanzó en América Latina, solamente en este caso nuestro, de la mano de una elección democrática, y en el resto de la mano de golpes de Estado, como pasó en Honduras, como pasó en Brasil, como en otros lugares, bueno, con ese avance y con el ascenso de Trump y el endurecimiento de ciertas condiciones internacionales, hay un avance, hay una ofensiva mucho mayor, un boicot que se envalentona y cerca y genera muchos más problemas a la revolución venezolana. Eso no lo vamos a negar. Y eso vemos, yo no voy a negar que hay problemas ni es un paraíso. La cuestión, lo que digo, es que la gente humilde, pobre, desamparada, ¿Y cómo se de sale años de de esta existencia, situación, a tu está criterio? mucho mejor, y por eso defiende a la revolución en las calles. Ya vos que mostraste tu libro desde abajo, desde arriba, se llama. ¿Y quién está en la tapa? Está Fidel Castro y Hugo Chávez, se llama De la resistencia a los gobiernos populares,
de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina, Ahí está. con el cambio seguro, Arconada. seguro mi Muchas familia gracias. pagó ese Ya seguimos, por favor, ya seguimos.